Primero, pues vamos a hablar del trabajo realizado por una fuerza constante. Entonces, el trabajo realizado por una fuerza constante es bien sencilla. Básicamente, como la fuerza y la dirección son vectores, entonces ustedes lo que van a hacer es un producto escalar o el producto punto. Entonces, como saben, el producto punto, de otra forma, se puede calcular por la magnitud del vector 1. El trabajo se va a calcular por el vector punto de la fuerza por el desplazamiento. Entonces, una forma de calcularlo, pues, es como lo vimos en la parte de vectores, que solo es multiplicar las componentes en I, sumando las componentes en la multiplicación de las componentes en J, sumando las componentes, la multiplicación de las componentes en Z, en K, perdón, porque pues ya saben, podemos ocupar no solo en 2D, sino que en 3. O lo podemos calcular mediante la otra fórmula, que era la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector por el coseno del ángulo que lo separa. Entonces, cualquiera de las dos formas se puede calcular el trabajo. Comentarles que el trabajo es una W mayúscula. No la deben confundir con el peso, que es una W minúscula. Y tampoco la deben confundir con lo que vamos a ver al final, que creo que sería hasta el jueves, que son las unidades de la potencia, que son watts o una W. Entonces, ahí tienen que tener en cuidado para no confundirse. Vaya, las unidades de medida, pues, en el sistema internacional serían los Joule, que es el equivalente a Newton por metro, y pues se va a escribir como una J mayúscula. Y si en dado caso lo tienen en el sistema inglés, un Joule es equivalente a 0.7376 pies por libra. Estas libras son libras fuerza. Recuerden que en el sistema internacional existen tanto las libras de masa como las libras de libras fuerza. Vaya, el trabajo puede dar tanto positivo, negativo o cero. ¿Cuándo van a suceder estos casos? Bueno, si el ángulo que los separa es entre 0 y 90, incluyendo el 0, pero no el 90, va a ser positivo. Si la fuerza y el desplazamiento están entre 90 y 80, y 180, incluyendo el 180, va a ser negativo. Y pues si la fuerza es perpendicular al desplazamiento, es decir, cuando el ángulo son 90, el trabajo sería 0. Entonces, veamos el primer ejemplo. Dice, Steve ejerce una fuerza constante de magnitud igual a 210 newton sobre el automóvil averiado, mientras lo empuja a una distancia de 18 metros. Además, un neumático se desinfló, así que para lograr que el auto avance al frente, Steve debe empujarlo con un ángulo de 30 con respecto a la dirección del movimiento. ¿Cuánto trabajo efectúa Steve? Con ánimo de ayudar, Steve empuja un segundo automóvil averiado con una fuerza constante de F igual a 160 I menos 40 J-Newton. El desplazamiento del auto es 14 I más 11 J metros. ¿Cuánto trabajo efectúa Steve en este caso? Entonces serían como dos literales, aunque no parecen. Entonces veamos. Lo voy a poner por literal para no confundirnos. Vaya, como en el primer caso lo que nos dan son magnitudes y un ángulo, podemos ocupar la segunda parte de la fórmula, bueno, la fórmula que les dejé en la primera diapositiva, que sería igual al trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo que lo separa. Entonces, la fuerza que ejerció para mover ese automóvil era de 210. Y
El desplazamiento habían sido 18 metros y tenían un ángulo de fase de 30. Entonces, él iba a ejercer un trabajo de 3.3 por 10 a la 3 joules. Vaya, a diferencia de las otras unidades como con gramo, con metro, que ocupábamos la K de kilo, o la M de mega, o bueno, la C de centi y así. En los joules, al igual que creo que había otro, pero no me acuerdo. No les mentiría si les digo en cuáles otras no se ocupan tampoco los prefijos. Entonces en joules no se ocupan prefijos. Entonces tengan cuidado y no le van a poner kilojoules porque o sea, no se ocupan. Sí se puede, porque sí se puede, el papel aguanta todo, pero no se ocupan. Bueno, y el literal B, en este caso, nos dan la fuerza, nos la dan en componentes. Sería 160 en I menos 40 en J. Y la S nos la dan también en coordenadas. En componentes sería 14 más 11. Entonces, en este caso vamos a ocupar el producto punto. ¿Por qué? Porque nos están dando los vectores. Bueno, en sí nos están dando los vectores, no nos están dando magnitudes. Entonces, espérenme, voy a aclarar algo. Nos están dando los vectores en componentes. Porque también está la posibilidad de que nos den los vectores en, ¿cómo les explico? Creo que se llaman en coordenadas polares. Sí, en coordenadas polares, que anotan como la magnitud y el ángulo. Entonces, pues ahí lo único que hay que hacer es como la resta del ángulo y nos da el ángulo entre los dos vectores. Y ya. Ya tenemos las magnitudes y el ángulo que los separa. Pero en este caso no las están dando en componentes. Por lo que vamos a ocupar la definición de producto punto. Entonces, si ustedes no se acuerdan, pues ven a echarle una ojedita a la unidad 1 y nos da que el trabajo va a ser igual a las componentes en I, que sería la multiplicación de las componentes en I sería 160 por 14 más la multiplicación de las componentes en J sería menos 40, recuerden poner los signos, por 11 y eso nos da 1.8 por 10 a la 3 joules. Entonces, si ven, bueno, esta parte es bastante sencilla. Quizás lo que complica un poco es la parte de energía o la de los trabajos totales. Entonces, pues, así es, esta es una introducción. El segundo ejemplo dice, un granjero engancha un remolque cargado con leña a su tractor y lo arrastra 20 metros sobre el suelo horizontal. El peso total del remolque y la carga es de 14.700 newton. El tractor ejerce una fuerza constante de 5.000 newton a 36.9 grados sobre el horizontal. Una fuerza de fricción de 3.500 newton se opone al movimiento del remolque. Calcule el trabajo realizado por cada fuerza que actúa sobre el remolque y el trabajo total de todas las fuerzas. Como aquí no solo es una fuerza la que está afectando el movimiento de, pues en este caso la carga, porque la carga es la que queremos. No, ya vi, sí, es realizado pues, sobre el remolque, pues no. Al remolque es el que queremos estudiar, pero el trabajo es similar a lo que vimos en la
en la tercera ley de Newton. O sea que el trabajo realizado sobre la carga tiene que ser igual, pero el signo negativo, al trabajo realizado en el remolque. Pero si ustedes quieren saber, vamos a aclarar dos cosas, porque una es lo que actúa sobre nosotros o sobre lo que estamos analizando, y otra es lo que nosotros o lo que estamos analizando está ejerciendo. Entonces, si yo hago lo que está ejerciendo, no, perdón, lo que está actuando sobre él, se entiende, ¿verdad? Actuando sobre él. Es lo mismo a lo que éste está ejerciendo sobre la carga. Pero sería el negativo del que está actuando sobre él. ¿Sí? Entonces ahí sí tengan cuidado. Entonces, como me está diciendo que quiere el que actúa sobre el remolque, pero las fuerzas se están ejerciendo en el remolque. Y el remolque, pues es. Entonces, pues nos sale bien porque ya solo sacamos el acto sobre él. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre, siempre lo tienen que hacer porque pues esto les ayuda bastante. Mejor lo hago en la siguiente hoja para que quede todo en uno solo. Vaya. Como nosotros vamos a trabajar sobre el remolque, o sea, sobre la que está cargando la leña, decía que pues había un peso, perdón, una fuerza que ejercía el tractor. Entonces sería como una tensión. Vamos a poner la fuerza del tractor. Bueno, vamos a poner tensión. Me va a complicar. Y había como se estaba efectuando el movimiento hacia acá. Hacia acá se movió 20 metros. Sí, 20 metros. Dice que también hay una fricción que se opone. Ahí. La F de fricción, ¿se acuerdan? Los que no pusieron en el examen, siempre hay una normal. Y pues habría un peso. Si me permiten un minuto, acaba de entrar una araña a mi cuarto y me quiere picar. Mátela, mátela. Bueno, por suerte no oyeron mi grito. Pero ajá. Sí, señores, vivo en el campo, entonces. Igual ya sabemos cómo es tu grito. Bueno, sí, pero este creo que fue un poco más dramático. Más que el no de que se me fue, se me apagó la compu. Bueno, exceptuando esa pausa, ¿en qué me quedé? Ah, bueno, estaba el peso, que también nos lo dan. Entonces, al igual que pues, las fuerzas, el trabajo se puede sumar. Entonces, hay dos formas de calcular como el trabajo total ejercido sobre
sobre un objeto, que es 1, es sumando todas las fuerzas y multiplicando por el desplazamiento. O la otra, pues, es calcular cada uno de los del trabajo realizado y pues después sumarlo. Entonces lo vamos a hacer de las dos formas para que puedan ver que cuando son trabajos totales se puede hacer de las dos formas. Primero lo vamos a hacer sumando cada uno de los trabajos. Entonces vamos a tener 4 trabajos en este caso. Uno va a ser esta es una W mayúscula, del peso. ¿Qué va a pasar con el trabajo del peso? Como el trabajo es perpendicular al desplazamiento, porque el desplazamiento está sobre el eje X y el peso pues está sobre el eje Y, aunque no siempre va a ser así, porque recuerden que cuando son inclinaciones va a cambiar. Entonces pues el trabajo es igual a 0. Si lo quieren comprobar, pues ahí nos dan un peso, que no me acuerdo cuánto es. Del remolque y la carga son 14.7. ¿Lo quieren comprobar? 14.7 por 10 a la 3 por los 20 por el coseno de 90. Y pues eso nos da 0. El trabajo de la normal también es 0. ¿Por qué? Porque aunque está en dirección opuesta por estar en dirección opuesta al peso, también se forma un ángulo de 90. Creo que la normal no la dan. Y creo que es por eso mismo, porque realmente no lo necesitan. En todo caso lo necesitaran, pues ahí les pusieran algunos datillos que va a ocupar. Luego queda el trabajo de la tensión, que es el que está ejerciendo el tractor. El del tractor, pues lo vamos a calcular magnitudes por el coseno del ángulo que separa. Y pues la fuerza era de 5000. El desplazamiento se mantiene, son los 20 metros. Y sería por el coseno de 36.9. Y eso sería un total de 80 por 10 a la 3 joules. Luego está el trabajo de la fricción. Vaya, en este caso pues va a ser negativo porque son el mismo vector, o sea, la misma dirección de vector, solo que en sentido contrario. O sea, tienen un ángulo de 180. Sería 3.5 por 10 a la 3 por los 20 por el coseno de 180. Y eso pues nos da menos 70 por 10 a la 3 joules. Entonces el trabajo ejercido sobre el remolque pues sería la sumatoria de todos los trabajos. En este caso sería 0 más 0 más 80 por 10 a la 3 menos 70 por 10 a la 3. Y eso nos daría 10 por 10 a la 3 joules. Vaya, esa era una forma, porque nos estaban pidiendo que... Bueno, el trabajo realizado por cada fuerza y el trabajo total. Pero ¿qué pasa si no nos hubieran preguntado el trabajo total? Es un poco más sencillo. ¿Por qué? Porque pues, bueno, no, de hecho son iguales. Pero lo vamos a hacer de otra forma. ¿Para qué les voy a mentir? Bueno, aquí me faltó algo. El trabajo total lo pueden escribir como trabajo neto o pues trabajo total.
Total. Ahí no me cupo la O, pero bueno. Entonces, ¿cómo van a calcular esto? Fácil. Ustedes van a hacer la sumatoria de fuerzas. En este caso, como el desplazamiento está en X, entonces ustedes van a hacer la sumatoria de fuerzas en X por el desplazamiento. Y así, si ustedes hacen la sumatoria de fuerzas en X por el desplazamiento, ustedes saben que el ángulo que va a hacer sería 0. Entonces, como ya el coseno de 0 da 1, ya no necesitan ponerle ahí por el coseno del ángulo que separa. Entonces, lo único que van a hacer, pues, calcular todas las sumatorias de fuerzas en X. En este caso, pues vemos que la normal y el peso no lo van a afectar porque eso solo están en Y. Entonces sería la tensión, como el ángulo que nos dan está aquí, sería la tensión coseno de 36.9 menos, porque la fricción va para el otro lado, entonces sería menos la fricción por los 20. Eso sería igual a 5 por 10 a la 3 coseno de 36.9 menos 3.5 por 10 a la 3 por 20. Y pues eso es igual a 10 por 10 a la 3 joules. Bueno, ya que vimos el concepto de trabajo, podemos ver el concepto de energía. Dice que la energía es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios en ellos mismos o en otro cuerpo. Entonces, hay diferentes tipos de energía. Está la energía mecánica, que es la que únicamente vamos a estudiar acá. Está la energía eléctrica, la energía calorífica, creo que se llama, que pues es, que lo van a ver en termodinámica o creo que en física 2 también la ven. Pero como nosotros nos vamos a enfocar solo en la energía mecánica, pues es la que está relacionado todo con la posición, como el movimiento está tanto enfocado en la posición y como el movimiento de los cuerpos. Entonces, la energía se va a representar por una M mayúscula y pues esta va a ser igual a la sumatoria de las diferentes energías mecánicas. Son 2 a grandes rasgos, pero realmente son 3. ¿Por qué? Está la energía cinética, que sería la K mayúscula, y la potencial, que sería la U mayúscula, pero la potencial pues se divide en 2. Ya vamos a ver. Como les decía, la energía potencial se divide en 2 y una sería la energía potencial gravitatoria. Pues esto hace referencia a la posición que ocupa una masa en el espacio. Es decir, U sub G, que sería la energía potencial gravitatoria, va a ser igual a la masa por la gravedad por la altura. Entonces, al final, pues la energía es igual que el trabajo, que sería pues en unidades de joules. A eso me refiero con que es igual al trabajo, no vayan a hacer energía igual al trabajo, no. Las unidades son iguales. Y luego está la energía cinética, que la energía cinética pues es la K y se manifiesta cuando los cuerpos se mueven o están asociados con una velocidad. Y va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y pues también está en joules. Y luego tenemos la energía potencial elástica. Esta energía potencial elástica solo, me equivoqué, enlaces químicos, me equivoqué. Bueno, en fin, ignoren esa definición. Esa es la que solo está presente cuando tienen un resorte o un muelle, que es otra forma de llamarle a los resortes. Entonces,
se va a denominar como U sub K y va a ser igual a U medio de la constante de elasticidad por el delta X. Delta X pues es el desplazamiento al cuadrado. Entonces, sabiendo esto, vamos a conocer el teorema de trabajo de energía, que dice que el trabajo total va a ser igual a la diferencia de las energías cinéticas o el delta X, que sería K final o K2 menos K inicial o K1. Entonces, si el trabajo total es positivo, la energía cinética va a aumentar. Significa que pues la energía cinética final, que es la K2, va a ser mayor que la energía cinética inicial. Si la partícula tiene mayor rapidez al final del desplazamiento que al principio, bueno, eso significa. Si el trabajo total es negativo, significa que la energía cinética disminuye. Es decir, que K2 es menor que K1. Y la rapidez es menor después del desplazamiento, es decir, como cuando uno va frenando. Si el trabajo total es cero, significa que la energía cinética permanece igual y la velocidad no cambia. Veamos un ejemplo para entender un poco más. De hecho, creo que son varios. Tenemos que una esquiadora de 60 kilogramos se encuentra arriba de una pendiente en el punto inicial. Me comí el punto. Una pendiente. En el punto inicial A, ella está a 10 metros verticalmente arriba del punto B. Estableciendo el nivel 0 para la energía potencial gravitacional en B, encuentra la energía potencial gravitacional de este sistema, cuando la esquiadora se encuentra en A y luego en B. Por último, determine la energía potencial del sistema esquiadora-tierra cuando la esquiadora va del punto A al punto B. Es decir, nos están pidiendo la energía potencial en el punto A, en el punto B, y la del sistema, que sería cuando realiza todo el movimiento. En este caso, solo es del A a B. Si tienen más puntos, pues solo tienen que ir sumando cada uno de los puntos. Entonces, se saben de un dato. Entonces, la energía potencial en A, que es cuando está arriba, por lo tanto, la altura, como la altura se mide pues solo verticalmente, pues solo serían los 10 metros que no están ahí. Si en dado caso nos dieran la longitud de la colina, tendríamos que sacarlo, nos tendrían que dar un ángulo y tendríamos que sacarlo por Pitágoras o por trigonometría, dependiendo qué es lo que nos den. Entonces, la energía potencial pues es M por G por H. En este caso sería M por G por HA. Ahí si se corta es por el problema de la compu que se está calentando, de hecho. Bueno. Y esto sería igual a 60, que es el peso, la masa de la esquiadora, por la gravedad, pues que es 9.8, y la altura que serían 10 metros. Esto nos da 5.88 por 10 a la 3 joules. La energía potencial en B, que como nos está dando de punto de referencia B va a ser igual a 0, entonces la altura sería 0. Sería mg por hb, que sería 60, 9.8, y la altura que sería 0. Y pues eso es igual a 0 joules. Luego nos están pidiendo el cambio de energía potencial del punto A al punto B. Entonces, como nos está haciendo del punto A al punto B, el punto B sería el final.
Por lo tanto, de energía sería UDD menos la energía potencial de A. Sería 0 menos 5.88 por 10 a la 3. Me daría negativo 5.88 por 10 a la 3. Eso era como un preámbulo. ¿Por qué? Porque al final pues tenemos que ver las fuerzas conservativas y no conservativas para poder aplicar lo que acabamos de ver. Entonces, las fuerzas conservativas son las fuerzas bajo cuya acción se conserva la energía mecánica del sistema y se denomina, en este caso serían pues las fuerzas gravitatorias, las elásticas, las electrostáticas, entre otras. Y las fuerzas bajo cuya acción del sistema se disipa o pierde energía, pues serían las fuerzas no conservativas o fuerzas disipativas. En este caso, pues serían las fuerzas de razonamiento. Sería aburrida. Pero lo que realmente nos importan son los sistemas conservativos. ¿Por qué? Porque los sistemas no conservativos pues lo van a ver más adelante, cuando estén más grandecitos. Entonces, pues vamos a ocupar esta fórmula, que básicamente es como el delta de energía lo que vamos a sacar. Y esta tiene que ser igual a 0 para poder conservar la energía. Entonces, pues la conservación de energía, cabe aclarar que solo se da en sistemas cerrados. Entonces vamos a tener que la energía, ahí me equivoqué, esa era K. Esto es K, es energía cinética. Ahí van a dispensar. La energía cinética final más la energía potencial gravitatoria final más la energía elástica, potencial elástica final, tiene que ser igual a la energía cinética inicial más la energía gravitacional inicial. Ustedes saben que son potenciales. Y la energía potencial elástica inicial. Si no cumple esto, pues no es un sistema conservativo. Es decir, que me he equivocado en algún dato, porque pues no vamos a ver los no conservativos. Que les quede claro. Entonces, para entender un poco más esto, porque sí es algo raro entenderlo así de la nada. Bueno, dice, un bloque con masa de 5 kilogramos está unido a un resorte horizontal con constante, esta sería la constante elástica, 4 por 10 a la 2 newton sobre metro. La superficie en la que el bloque reposa no tiene fricción. Si el bloque se jala X a XY, o sea, ahí donde ven el dibujito, que serían 0.05 metros, y se libera, A, encuentra la rapidez del bloque cuando primero alcanza el punto de equilibrio. B, encuentra la rapidez cuando X es igual a 0.025 metros. Y C, repita el inciso A si la fricción que actúa sobre el bloque pues tiene un coeficiente de 0.15. Aclarando que esta acá no es lo mismo que esta acá. Esta es el coeficiente de fricción. Voy a poner F. Y esta es la elástica. Y para empezar ahí pueden ver que es súper diferente, que no tiene nada que ver porque una tiene unidades, que es la elástica, y pues la de fricción no posee unidades. Entonces, ¿cómo se va a hacer esto? Primero, esto es un sistema conservativo. Por lo tanto, vamos a ocupar la fórmula. Sería la energía cinética inicial o final, porque en todo caso son igualdades, entonces no importa si pongo la final o la inicial primero. Más la energía potencial gravitatoria inicial más la energía cinética inicial.
la energía potencial elástica inicial. Tiene que ser igual a la energía cinética final más la energía potencial gravitatoria final más la energía potencial elástica final. Vaya, aquí tienen que tener cuidado porque tienen que ver qué es lo que está pasando en el objeto. Eso es lo que nos dice en el ejercicio. Primero, tiene un resorte o un muelle. Entonces, significa que la energía potencial elástica sí existe. Entonces, no la vamos a eliminar. Luego, nos dice, bueno, si ven el cubo, el bloque que vamos a estudiar, solo se mueve en X, no se mueve en Y. Por lo tanto, la energía potencial gravitatoria no existe. Bueno, sí existe, pero es cero. ¿Por qué? Porque no se está elevando el bloque. Si fuera una rampa, sí existiera la energía potencial gravitatoria. En este caso, no, por lo tanto, se van a eliminar ambas. Y pues la energía cinética, como dice que se suelta, entonces significa que sí existe una velocidad, entonces sí se mantiene. Vamos a escribirlas en la fórmula de cada una, porque así solo no podemos hacer nada. Entonces tenemos la energía cinética, pues recuerden, es un medio de la masa por la velocidad de caso inicial al cuadrado. Y la potencial elástica es un medio de la constante, por en este caso sería x inicial al cuadrado. Va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado más un medio de la constante por x final al cuadrado. Vale. Primero eliminamos porque sabíamos que esto no se estaba moviendo en y. Por eso eliminamos la rotatoria. Hoy vamos a eliminar por los datos que bueno, si se puede, ¿verdad? Por los datos que nota el ejercicio. Primero dice que se jala, o sea, yo lo mantengo en la posición XY y luego lo libero. Significa que al principio estaba en reposo, aunque yo lo estaba jalando, pero estaba en reposo. Y pues cuando lo suelto, tiene una velocidad final. Entonces, la velocidad inicial es 0 porque en ese momento en el que está dibujado ahí, pues no se está moviendo, yo lo estoy sosteniendo. Entonces, esto también es 0. Y dice que básicamente tiene que llegar de XY al equilibrio. El equilibrio es pues cuando el bloque llega a su estado natural, que en este caso, bueno, a su posición natural por el resorte, que sería cuando pues la X sea 0. Entonces la X final pues también es 0. Y ya solo nos queda una fórmula más corta. Voy a eliminar el 1 medio de ambos porque se puede. Y solo me queda la constante de elasticidad por XY. Tiene que ser igual a la masa por la velocidad final al cuadrado. Me están pidiendo la velocidad. ¿Por qué? Me dice encuentra la rapidez del bloque cuando haya alcanzado el punto de equilibrio. Entonces lo único que nos resta pues es despejar la velocidad final. Sería la raíz de k por x y aquí me cambié el cuadrado sobre la masa. La velocidad final va a ser igual. Esta k es la de la constante de elasticidad, entonces sería la raíz de 4 por 10 a la 2 por xy, que sería 0.05 al cuadrado entre la masa, que son 5 kilogramos. Es entre 5. Y eso nos da un resultado de 0.447.
metros sobre segundos. Ya después les voy a dejar ahí para que copien. Voy a continuar con el ejercicio. El literal 2 nos están pidiendo que encontremos también la velocidad final, pero cuando pasa de los puntos 0,5 a 0,025. Entonces, en este caso, pues, las energías potenciales gravitatorias siempre no se van a dar, entonces solo me queda 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado más, literal B, más la constante de elasticidad por X inicial al cuadrado más 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado más 1/2 de la constante de elasticidad por X final al cuadrado. En este caso, como tengo un X final diferente de 0, pues no se va a eliminar. El único que se va a eliminar es la velocidad inicial, que esa pues sigue siendo 0. Entonces, pues, me equivoqué. Pues igual. Entonces solo nos queda despejar velocidad final. Siempre voy a eliminar el 1/2 porque en todo se repite. Entonces me queda velocidad final sería igual a la raíz de, en este caso va a ser inicial menos final. Sería la constante de X inicial al cuadrado, de X inicial al cuadrado menos X final al cuadrado sobre la masa. La constante siempre es 4 por 10 a la 2. Las velocidades, perdón, los desplazamientos en este caso sería 0.0, la inicial va primero, 0.05 al cuadrado menos 0.025 al cuadrado. Y la masa, que siempre son los 5 kilogramos. Y eso nos da 0.387 metros sobre segundos. Y el literal C nos dice, bueno, nos pregunta el mismo literal A, perdón si se oye un ruido, me golpeé contra el micrófono, pero si existe una fricción. Entonces, primero vamos a ver cómo calcular esa fricción, porque lo único que me dan es el coeficiente de fricción. Entonces, si se recuerdan, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Yo tengo el bloque, ahí ese sería el punto B. Entonces, ustedes saben que la fricción va hacia acá. Luego tenemos la normal siempre está. Y tenemos el peso. Tendría mayúscula, W. Entonces, ustedes saben que la fricción, bueno, la fuerza de fricción era pues el coeficiente de fricción, en este caso es el K que nos daban allá. Lo voy a poner así mejor. KS le voy a poner. Por la normal. Pero, ¿qué es la normal? Si lo único que está afectando en Y pues sería la normal y el peso, entonces tendrían que ser iguales. La normal es igual al peso. Entonces la normal es igual a la masa por la gravedad.
Pero yo lo que quiero es quiero encontrar cuál es el trabajo que está efectuando la fricción. Entonces, WF. Y pues, si se acuerdan, no sé qué, al segundo ejercicio, el trabajo de fricción pues sería la fuerza por el desplazamiento. En este caso sería esa F de fricción por el desplazamiento, que sería XY. ¿Por qué XY? ¿Por qué no delta X? Porque pues delta X es igual a XY menos 0. Entonces es igual que XY. Y si yo lo arreglo, sería la constante de fricción. Bueno, ahí me falta algo, es negativo, porque va hacia la izquierda. Sería la constante de fricción por la normal por XY. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es la normal? Sería menos la constante de fricción por la masa por la gravedad por XY. Entonces, todo eso sería el trabajo de fricción. Bueno, de la fuerza de fricción. A diferencia de lo que vimos en el literal A, eso pues era un sistema conservativo. En este caso, la fricción es una de las tantas fuerzas que disipa la energía. Por lo tanto, sería un sistema no conservativo. Yo sé que les dije que no les iba a evaluar eso, porque de hecho no se lo voy a evaluar, pero aún así tengo que darles como lo básico. Entonces, pues este ejercicio es bastante básico para que lo puedan entender y dejarlo hasta ahí. Quizás en la tarea se los evalúen, puede ser. Entonces, la diferencia entre el sistema conservativo y el sistema no conservativo o disipativo es que el trabajo total del conservativo va a ser 0. ¿Por qué? Porque sería la energía final menos la energía inicial, sería 0. Pero en este, pues sería igual al trabajo de de la parte conservativa, tendría que ser igual al trabajo que ejerce la parte no conservativa, que en este caso sería el trabajo de fricción, de la fuerza de fricción. Por lo tanto, WF sería lo final menos lo inicial. Como vimos que la energía potencial gravitatoria no aparece en estos ejercicios, no lo voy a escribir. Sería 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado, más 1/2 de la constante de elasticidad por XY al cuadrado. Esa sería como la parte final. XF al cuadrado. Menos lo inicial, que sería 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, más 1/2 de la constante de elasticidad por XY al cuadrado. Veamos que se elimina. Se van a eliminar exactamente los mismos valores que se eliminaban en el literal A, que sería la velocidad inicial, sería 0, porque se parte el reposo, y la X final, porque llega al equilibrio, sería llegar a 0. Entonces solo me WF. Entonces sería igual a WF es igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado, más 1/2 de la constante de elasticidad por XY al cuadrado. Como nos piden en color rapidez, despejamos velocidad final, sería igual a me cansé. Sería igual a la constante de elasticidad entre M por XY al cuadrado, menos me equivoqué, este es menos
más, más, más 2 veces, ya despejándolo, sería 2 veces, y vamos a escribir esto, sería la constante de elasticidad, y que le había puesto KF, por la masa se simplifica, por la gravedad, por XY, y pues eso nos da, ya vi que me equivoqué, aquí me faltó el signo negativo de aquí, ¿se acuerdan? Aquí estaba, este negativo. Y eso sería 0.23 metros sobre segundo. Si ven, quizás solo tienen que recordar como la parte de Newton, de la unidad pasada. Y pues también recordar lo que significa el trabajo. Otro ejemplo, tenemos un saltamonte poderoso, se lanza con un ángulo de 45 por encima del horizontal y sube hasta una altura máxima de 1 metro durante el salto. ¿Con qué rapidez dejó el suelo? Ignora la resistencia del aire. Aquí sí vamos a recordar un poco de lo que se vio en la unidad 2, en la de tiro parabólico. Bueno, sí, tiro parabólico. ¿Por qué? Porque vamos a ocupar tanto, pues si ven, el saltamontes no salta hacia arriba, ¿verdad? Así nomás, sino que pues salta parabólicamente. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esto? Pues, siempre vamos a hacer lo del sistema conservativo. ¿Por qué? Porque en este caso pues no hay fricción, no hay nada que disipe la energía. Entonces tengo que la energía cinética inicial más la energía gravitatoria, inicial, más la energía potencial cinética inicial, tiene que ser igual a la energía cinética final, más la energía potencial gravitatoria final, más la energía potencial elástica final. ¿Qué pasa con la energía potencial elástica? En este caso no está afectando no está afectando el movimiento ningún resorte, por lo que tanto la inicial como la final se van a eliminar. Entonces, yo puedo calcular las demás energías. Sería 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado más la masa por la gravedad por la altura inicial. Va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado más 1/2 de la masa por la gravedad por sin el 1/2 más la masa por la gravedad por la altura final. ¿Qué se puede eliminar? La velocidad inicial sí existe. La velocidad final sí existe. La altura inicial es 0. ¿Por qué? Porque el grillo parte del suelo. La altura final pues también existe porque pues, lo queremos ver cuando va, bueno, queremos ver, queremos ver la rapidez final, inicial, pero como nos dan la altura máxima, podemos trabajar cuando sea la altura máxima, por lo tanto la altura máxima sí existe, es de 1 metro. La altura final, la cosa sí existe, que es de 1 metro. Entonces pues lo único que nos queda es despejar velocidad inicial
y me queda que la velocidad inicial es igual a la raíz de la velocidad final al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura final. Pero no nos están dando una velocidad final. Entonces, ¿cómo la vamos a calcular? Bueno, permítanme y arreglo esta. No vamos a poner todavía la raíz. ¿Cómo voy a encontrar esa velocidad final? No conozco. Si ven la velocidad final en el punto máximo, según el dibujito, la velocidad en y es 0. Por lo tanto, la velocidad final solo sería la velocidad inicial en x. Por lo tanto, la velocidad final es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Esto, aunque no hubiera aparecido ahí en el dibujo, ustedes ya lo tendrían que saber porque es parte de las fórmulas que están en tiro parabólico. Entonces vamos a sustituir eso y me queda que la velocidad inicial al cuadrado es igual a la velocidad inicial por el coseno de z todo al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura final. Entonces también me queda velocidad inicial aquí. Como es una multiplicación, yo puedo distribuir ese cuadrado y me queda que la velocidad inicial al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado por el coseno cuadrado de 45, lo escribí muy arriba, es igual a 2 veces g por h final. Como un factor común, velocidad inicial al cuadrado es igual a 1 menos el coseno de 45. Perdón, este era al cuadrado. Por 2 veces la gravedad por la altura final. Entonces la velocidad inicial pues sería la raíz de 2 veces g por h final entre 1 menos el coseno cuadrado de 45. Eso es igual a a la raíz de 2 por 9.8 por la altura que es 1 metro entre 1 menos coseno cuadrado de 45. Entonces la velocidad inicial sería de 6.26 metros sobre segundo. Como nos están pidiendo rapidez, pues sería la magnitud, no me están pidiendo vector, porque de hecho el vector lo podría calcular también, porque tengo el ángulo de 45, entonces podría calcularlo en componentes, pero como la rapidez es igual a la magnitud de la velocidad, entonces solo eso sería. Ahí ya estoy calculando la magnitud de un solo, no significa que porque por allá puse el coseno de 45, o sea, la componente en X, no significa que solo calculé la componente en X, porque aquí están todos los factores, porque la altura pues es en Y. Y pues el último tema de la unidad sería la potencia, que pues la vamos a calcular mediante el trabajo realizado entre un intervalo de tiempo. Y pues como les había comentado al principio, pues no se van a confundir, esta W de la fórmula no es la misma W de Watt, sino que pues la potencia se va a expresar como P mayúscula
y va a ser igual al trabajo entre el intervalo del tiempo o el tiempo, porque a veces pues si ven el intervalo solo nos dan como cuánto se tardó. Entonces, y pues unidades serían los watts, que se va a representar por una W mayúscula y va a ser igual a joules sobre segundo. Hay otra forma de encontrar la potencia, sería la potencia instantánea. Y pues si ustedes arreglan todo esto, esa fórmula de potencia, la primera que está, pues con un poco de matemáticas, que realmente yo en lo personal siento que para física pues no necesito saber dónde viene la fórmula, solo necesito saber que existe y cómo ocuparla. Que sería pues la potencia igual a la fuerza por la velocidad. Entonces tenemos un ejemplo que dice que se sabe que las ballenas asesinas alcanzan una longitud de 32 pies y tienen una masa de 8.000 kilogramos. También son muy rápidas, ya que pueden acelerar hasta 30 millas por hora en algunos segundos. Y ignorando considerablemente la fuerza de arrastre del agua, calcule la potencia promedio que una ballena asesina llamada Shamu, con masa de 8 por 10 a la 3 kilogramos, necesitaría generar para alcanzar una rapidez de 12 metros sobre segundos en 6 segundos. Entonces, para esto vamos a ocupar dos fórmulas. Una sería la del trabajo, que en este caso, como la ballena no está siendo afectada por un resorte, y vamos a suponer que, como no dice el ejercicio, vamos a suponer que se está moviendo horizontalmente. Entonces, solo vamos a ocupar el delta de energía cinética, que fue el teorema de trabajo de energía. Entonces sabemos que delta K va a ser igual a K final menos K inicial. Y eso sería pues un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Pero aquí dice que tiene que alcanzar una rapidez de 12 metros sobre segundos en 6 segundos. Entonces, aunque no lo dice explícitamente, así como la ballena está en reposo, se sabe que cuando uno está buscando como cuando les dicen que alcanza una rapidez, usualmente se asume que la velocidad inicial pues es 0, porque comienza desde el reposo, a menos de que le digan sabiendo que la velocidad inicial era tanto. Entonces el delta K pues sería el mismo trabajo. Por lo tanto, el trabajo sería igual a solo un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Y eso pues es un medio de la masa, que es 8 por 10 a la 3, por la velocidad final, que serían los 12 metros por segundo al cuadrado. Y eso nos da un total de 5.76 por 10 a la 5 joules. Entonces ya solo me queda encontrar la potencia, porque eso es lo que me está pidiendo, que pues es el trabajo sobre el tiempo, que serían pues esos 5.76 por 10 a la 5 entre los 6 segundos. Y eso nos da un total de 9.6 por 10 a la 4 watts.